No es así. Si bien es cierto que Jesús es hijo de Dios, eso quiere decir que Jesús fue creado por Dios. Dios creó a Jesús y le dio todas esas cualidades que Jesús tenía. Pero ¿cómo es posible que digas eso? Jesús no fue creado por Dios, porque Jesús es Dios. Es igual de eterno que Dios, igual de infinito que Dios e igual de inmutable que Dios. Pero Jesús ya no fue espíritu, sino que se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice Juan. Jesús no fue creado por Dios, sino que por medio de Jesús fue creado todo lo que existe. Es momento de leer nuestra Biblia. Abre tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 16 y hoy vamos a leer del verso 13 al verso 17. Ponle pausa a este video mientras lo buscas y cuando lo hayas encontrado, reanuda el video para que podamos leer la Biblia juntos. Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 17 dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. En nuestra clase anterior vimos que pecado era fallar a amar a Dios y fallar a amar a nuestro prójimo, amar a las personas que nos rodean. Y sabes, nos dimos cuenta que al igual que el Señor, todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros en algún momento hemos ofendido a Dios. Por lo tanto, todos hemos pecado. Si todos hemos pecado, entonces todos somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que, si yo soy un pecador, merezco morir por mi pecado. En el Antiguo Testamento, una vez al año, el pueblo de Israel hacía lo siguiente. El sacerdote tomaba un corderito sin mancha y sin defecto y ponía sus manos sobre él, simbolizando de que el pecado de todo el pueblo de Israel iba a estar sobre ese cordero sin mancha. Y luego sacrificaba a ese cordero en lugar del pueblo de Israel. La paga del pecado es muerte. Entonces, lo que hacía el pueblo de Israel en la época del Antiguo Testamento era de que en vez de que el pueblo tuviera que morir por los pecados que cometía, cada uno confesaba sus pecados y el sacerdote ponía las manos sobre este cordero para que este cordero simbolizara que en él iban todos los pecados del pueblo.
Y este cordero estaba pagando el castigo que merecían todos los del pueblo de Israel al ser pecadores. Pero esto lo tenían que hacer cada año. De hecho, lo deberían de haber hecho cada día o cada hora, porque constantemente nosotros le fallamos a Dios. Si el día de hoy tuviéramos que sacrificar un cordero por cada vez que mentimos, no sé cuántos corderos tendríamos que matar al día. Eso era un símbolo de lo que Dios iba a hacer, no solo por su pueblo, sino por toda la humanidad. Dios iba a enviar a un cordero definitivo que iba a pagar por los pecados de todo el mundo. Un cordero sin mancha y sin pecado. Alguien que nunca haya fallado. Alguien que en todo haya cumplido en amar a Dios y en amar a los demás. Y me estoy refiriendo a Jesús. Jesús fue el enviado de Dios para cumplir lo que todos nosotros no pudimos hacer. Donde todos nosotros fallamos, Jesús cumplió perfectamente. Pero Dios es justo y la justicia es darle a cada quien lo que merece. Nosotros merecemos la muerte por el pecado que cometemos. Así de grave es fallarle a Dios. Pero Dios también es amor. Y entonces en Jesús Dios cumplió su amor, pero también cumplió su justicia. Jesús fue quien pagó por el castigo que merecíamos todos nosotros. Y nos mostró su amor al tomar nuestro lugar y morir en la cruz por nosotros. Ahora, ¿quién era Él? ¿Cómo pudo Él ser tan perfecto y cumplir a cabalidad la ley de Dios y no pecar nunca, sino ser un cordero sin mancha y sin defecto? En todo perfecto. Pues esta discusión se ha dado a lo largo de toda la historia. Jesús mismo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le contestan de varias maneras, porque la gente no entendía quién era Jesús. Lo miraban completamente diferente y algunos se hacían alguna idea de quién podría ser. Algunos decían: es el profeta Elías. Otros: es Juan el Bautista. Otros decían: es Jeremías, Isaías o algún otro de los profetas. Pero Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ahora, esto también ha generado dudas a lo largo de la historia. En una ciudad llamada Nicea, un grupo de líderes de la iglesia se juntaron a discutir para lograrse poner de acuerdo sobre distintos temas que estaban generando duda dentro de la iglesia cristiana. Uno de ellos se llamaba Arrio, y Arrio decía: sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero fue creado por Dios. Y otro se llamaba Atanasio, y él decía: no, esto no es posible. Jesús era el Hijo de Dios, claro que sí, pero no fue creado por Dios, sino tiene la misma esencia de Dios, solo que en vez de ser espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros, así como dice la Biblia. Entonces, si bien Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era Dios. Dios mismo en su gran amor se hizo hombre y habitó entre nosotros para mostrarnos cómo debemos de vivir, para mostrarnos también cómo es Dios en realidad, para que pudiéramos tener una imagen clara de cómo es Dios. En Jesús nosotros podemos ver a Dios. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto también al Padre, porque Jesús es la imagen perfecta de Dios. Jesús
es Dios hecho carne. Así que en el gran amor de Dios, Dios se hizo carne para cumplir con el castigo que nosotros merecíamos. Y en Jesús podemos ver el gran amor de Dios. Cómo Jesús era accesible para todos. Cómo se podían acercar las personas que en ese entonces eran marginados por otros. Las personas enfermas de lepra eran completamente separadas y aisladas del resto de la población. Y vemos como un grupo de leprosos se acerca a Jesús y le pide que los limpie de esa enfermedad. Y Jesús lo hace. Jesús no se aleja de ellos. Vemos también como una mujer enferma se acerca a Jesús para tocar su manto. Y al tocar su manto ella es sana. Vemos en Jesús el gran amor de Dios. Y cómo Dios está cercano a todos los que lo necesiten. Juan en el capítulo 1 dice: todos los que han creído en Jesús y lo confiesan como su Salvador serán llamados hijos de Dios. Jesús es nuestro único camino al Padre. Primero, reconocer que somos pecadores y que merecemos un castigo por nuestro pecado. Y segundo, reconocer que ese castigo lo llevó Jesús en la cruz. Cuando conocemos eso, cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y confesamos a Dios que hemos sido pecadores y que necesitamos de lo que Cristo hizo por nosotros, entonces nosotros también podemos ser llamados hijos de Dios. En Jesús, Dios se volvió a reunir con nosotros. Cuando nosotros por nuestro pecado nos separamos de Dios, Cristo nos volvió a unir. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, Dios mismo viniendo, acercándose a nosotros y pagando por el castigo que merecíamos. En Jesús nosotros podemos ver el gran amor de Dios. ¿Cuál es tu historia favorita de Jesús? ¿Cómo puedes ver tú en Jesús y en las distintas historias que hemos escuchado y aprendido de Jesús el gran amor de Dios? ¿Cómo puedes ver a Dios en Jesús? Ahora, cada vez que estudiemos sobre la vida de Jesús, recuerda esto: Jesús es la imagen de Dios. Y en la Biblia podemos ver el relato de cómo vivió este hombre impresionante, cómo vivió Jesús y cómo podemos aprender de Él y de lo que hizo por nosotros y cuánto necesitamos de su amor. Por eso, gracias a Dios por su palabra, en la cual podemos ver claramente a Jesús, la imagen de Dios.